Apreciables hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre qué es el exorcismo. El exorcismo es una acción, palabras y gestos que tiene por finalidad expulsar y alejar a los demonios de personas, lugares o cosas. No se trata de un ministerio que intente ponerse por encima de otras realidades, ni de perseguir brujas, sino obedecer el mandato de Cristo, realizando sus mismas obras. La Iglesia lo reconoce de esta manera y por eso existe un ritual que marca la manera, la forma de hacer frente a este problema. El exorcismo es un sacramental. Jesús luchó contra la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. Lo hizo tanto en el desierto, al ser tentado en el comienzo de su vida pública, como en los exorcismos que realizó a lo largo de su ministerio para hacer llegar a todos la buena noticia. El ritual es como la medicina. Hay que saber cuándo y cuánto hay que usarlo. Como no es un rito mágico, es muy importante llevar a la persona al contacto con Dios sin anticipar nada. Esto expresa conversión, dejar el pecado y aceptar la gracia de Dios en el corazón. Lo que es necesario para ayudar de verdad, volvemos a repetirlo, es intentar descartar lo que pueda haber de natural, psíquico, psiquiátrico. No hay que olvidar que ante cualquier situación que pueda hacer sospechar algo, habrá que hacer un discernimiento que en muchas ocasiones no es nada fácil. En muchos casos este ministerio se convierte en una labor de primera evangelización. Las personas quieren entender lo que les pasa, verse libres de lo que les acosa y pueden acudir al exorcista como una especie de sanador. Esta situación permite presentar a Jesucristo como el único Salvador. ¿En qué consiste la liberación? Se trata de una acción de Dios fuera de las leyes de la naturaleza, que conduce a expulsar al autor del mal, un ángel caído que se apartó de Dios y es mucho más poderosa que los hombres. Hasta el demonio más insignificante es bastante poderoso, pero el poder divino, el poder de Dios, siempre es superior al que pueda tener cualquier ser creado. Nada se le compara. ¿Qué características han de darse en la liberación? Debe ser un hecho constatable empíricamente, es decir, algo que una vez que la ciencia médica y la ciencia psiquiátrica han señalado mediante un informe que aquella situación no es de su competencia, entonces habrá que dirigirse al exorcista para buscar la solución espiritual. Que no sea algo que suceda por causas naturales, que no sea una enfermedad física o psíquica, que tampoco suceda por causas preternaturales, acción demoníaca con la que pretende engañar a las personas, que sea obrado por Dios mismo. Ha de quedar claro que el autor solo es Dios. Los demás son mediaciones, son medios que Dios utiliza. El exorcista es su ministro y además ministro de su iglesia, ya que obra con la autorización de la iglesia, de su obispo, el obispo diocesano. Los exorcistas son los obispos porque son los legítimos sucesores de los apóstoles y Jesucristo encomendó este ministerio a los apóstoles. Pero los obispos, dado que tienen una gran cantidad de labor pastoral que realizar en sus diócesis, pueden delegar, nombrar, autorizar a un sacerdote, a un presbítero para que realice este ministerio. Un presbítero que tenga una adecuada preparación teológica, que sea prudente y que lleve una vida de santidad. Conforme a estas tres características, se elige al presbítero para que realice
este ministerio del exorcismo. Por eso ha de contar entonces el presbítero elegido con la licencia del obispo, que es el primer exorcista en su diócesis. El primero que tiene que confiar en el plan divino es el exorcista, para no desesperar y dejar actuar a Dios, que tiene un plan con esa persona. Ninguna rex sacra, es decir, cosa sagrada, puede obrar por sí misma sin la acción de Dios, y a excepción de lo que ocurre con los sacramentos que se sustentan en un compromiso divino, Dios no está obligado a actuar a través de esas cosas sagradas, como una reliquia o una imagen de Dios, de la Virgen o de los santos. Esto ayuda a entender que no hay mayor eficacia al usar un ritual u otro, una oración u otra. Todo afán de protagonismo por parte del sacerdote pone freno a la acción de Dios, ya que es Dios quien lucha, es el autor, es el protagonista durante ese momento de oración y liberación, ya que intenta suplantarlo, y en estos casos la ineficacia del exorcismo evita por parte de Dios un mal mayor sobre el sacerdote. Los distintos tipos de exorcismo. El exorcismo puede ser simple, lo que nos decía el Papa León XIII, por ejemplo, sobre lugares. Puede ser menor, lo tenemos en el rito del bautismo, y ritos de escrutinios del ritual de iniciación cristiana de adultos, o solemne. Este es el tercer tipo, solemne, que es el exorcismo mayor para actos extraordinarios. Por otro lado, estaría el privado. Entonces tenemos estos 4 tipos de exorcismo: simple, menor, solemne o privado. Hay exorcismos que no se realizan con el ritual, que se llaman exorcismos privados, también conocidos como oración de liberación. Su eficacia está asegurada por la promesa de Cristo, aunque en estos casos depende de la disposición de los presentes. Lo pueden hacer sacerdotes o incluso laicos, sobre todo ateniéndonos a aquella carta del Papa Benedicto XVI, cuando realizaba el ministerio de presidente cuando realizaba aquel ministerio, siendo aún cardenal Joseph Ratzinger de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y que emitió aquella carta que el exorcismo mayor solamente lo podían realizar los exorcistas delegados por el obispo. Y en lugares donde no había, por ejemplo, sacerdotes, en comunidades muy alejadas, pues una comunidad orando, pero siempre dirigiéndose a Dios, nunca al maligno, podían orar, rezar mediante una oración de intercesión, pero siempre pidiendo a Dios para que Dios fuera quien liberara a aquella persona, y ateniéndonos a esas circunstancias que hemos mencionado. Su eficacia entonces está asegurada por la promesa de Cristo, aunque en estos casos hemos dicho, entonces depende de la disposición de los presentes. Lo pueden hacer sacerdotes, también hemos dicho, o laicos, así lo hacía Santa Catalina de Siena, los santos, San Francisco de Asís. Es lícito cuando el demonio está causando tormentos o vejaciones a una persona. Siempre habrá que hacer el discernimiento previo para tener la convicción de que se trata de una actividad extraordinaria del demonio. En el caso de ser un sacerdote, es conveniente contar con el beneplácito de su obispo, con la autorización de él, si va a hacerlo de forma continuada. En este caso hay que ser muy prudente, ya que el demonio es vengativo. El peligro de esta forma de actuar es la falta de un buen discernimiento, ya que se pueden tratar como acciones del demonio lo que son problemas mentales. Hay peligro también por la falta de un buen seguimiento del caso, no acompañando como la Iglesia tiene que hacer en estos casos, o por convertir esta acción en algo al margen de la vida de la Iglesia, con el peligro de creerse un auténtico mediador entre Cristo y el afectado, sin estar unido a Cristo, a su cuerpo, al cuerpo del Señor, que es la Iglesia.
La Congregación de la Doctrina de la Fe, en un documento sobre las oraciones de liberación del 29 de septiembre de 1985, establece: está prohibido a los fieles laicos usar el exorcismo de León XIII. Tampoco pueden imponer las manos sobre la cabeza de los afectados, por ser gestos reservados a los presbíteros. Entonces, este es un punto importante del magisterio de la Iglesia para ser considerado por todos los fieles católicos. La eficacia del exorcismo público está además avalada por el apoyo de toda la Iglesia, por ser una acción litúrgica. Por eso se habla de ex opere operantis ecclesiae, es decir, lo que la Iglesia realiza, la acción de la Iglesia. Podemos tener la certeza de que, como toda oración, aunque no se aprecie su efecto, siempre es eficaz. No siempre se consigue la liberación total, pero al menos se dará una liberación parcial que encaminará hacia la total liberación. El presbítero y sus acompañantes tienen la garantía de la protección divina ante cualquier acción demoníaca. La aparente ineficacia de un exorcismo no puede venir de la fuerza del demonio, sino del afectado en su proceso de conversión y santidad, o de otras personas que Dios quiere acercar a Él. En estos casos en que Dios no ha querido la eficacia total del exorcismo, es necesario tener el convencimiento de que Dios quiere la liberación, pero no a cualquier precio. Lo que desea es que el milagro de la liberación se perpetúe en el fiel y persevere en el camino de Cristo. Es decir, que exista una actitud de respuesta al llamado a la conversión, al llamado a la gracia que Dios nos da. Tengamos en cuenta que no siempre hay una noción clara de todo lo que tiene que ver con el enemigo. De hecho, hay mucha gente que no cree en él y piensa que es un resto de las supersticiones medievales, o bien que estos casos pueden ser explicados por la ciencia. Pero como hemos querido dejar claro, muchísimas páginas de la Biblia y más concretamente del Nuevo Testamento lo desmienten. La Iglesia, por mandato de Cristo, ha de ejercer una caridad solícita y delicada para que nadie pueda sentirse abandonado y, por tanto, ha de hacer frente a estas situaciones que tanto dolor y sufrimiento provocan en la persona que los está viviendo. La tentación es despachar con ligereza, es decir, vete, no tienes nada, y abandonando a la persona, dejando a la persona abandonada a su suerte. Cuando no se sabe cómo actuar, no se puede caer sin más en el escepticismo. Se ha de ayudar a encontrar una persona que entienda, que conozca que sea perito, que sea un exorcista capacitado, que pueda orientar y encauzar estos casos. Es, a fin de cuentas, una cuestión de fe en Dios y en su poder. Este es el interés de la Iglesia a la hora de orar por sus hijos, acercarlos a Cristo y que perseveren en su camino hasta el final de sus días aquí en la tierra. Agradezco a todos ustedes su amable atención. El Señor los bendiga y les dé la paz.